Aquí está Antonieta, que es una de las hijas de Antonio Ledesma. Oriel es otra de las hijas, hoy hablé con ella a la mañana. Hola Antonieta, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo puedo estar? Tengo muchísimos sentimientos encontrados. Pasamos unas horas sumamente complicadas, mi familia, los abogados de mi padre, y de la misma manera sorpresiva en que se lo llevaron a altas horas de la madrugada, suena el timbre de nuestro hogar y abrimos la puerta y era mi padre otra vez. Nos impactó verlo que se lo llevaban en pijama, sin nada. Mira, a las 8:30 de la noche, el martes, mi padre saca un video en donde denuncia el fraude electoral, que ya todo el mundo lo sabe, pronunciamientos de gobiernos importantes desconociendo esta asamblea constituyente totalmente fraudulenta, en donde hace un llamado a la unidad, en donde hace muchísimas autocríticas a la oposición. 4 horas después, mi padre desapareció. Tocaron la puerta de nuestro hogar, mi padre abre, le piden hacerle una foto. Cuando mi padre abre, porque a él durante el transcurso del día le toman varias fotografías para ellos asegurarse de que él se encuentra en nuestro hogar. Cuando él abre la puerta, nos cuenta que de una forma totalmente brusca y violenta lo abrazan, lo agarran y bueno, mi padre trata de contenerse. Habían más de 60 cuerpos del SEBIN para llevarse a un solo hombre inocente. Lo llevan de una manera sumamente violenta, lo forcejean, lo golpean. Mi padre incluso ni cargaba calzado. Se lo llevan y lo desaparecen. Antonio Ledesma pasó todas estas horas totalmente incomunicado. Yo no sabía si mi padre estaba vivo, yo no sabía absolutamente nada de él. Nos habían dicho que se encontraba en la prisión de Ramo Verde, pero era una información que no podíamos considerar oficial porque no nos habían permitido tener ningún tipo de contacto con él. Él, por su lado, nos cuenta que lo llevan junto a Leopoldo López, que también fue secuestrado la misma madrugada. A ambos los encierran en solitario, aislados totalmente. Mi padre solo tenía una colchoneta, la pijama que cargaba puesta y un rosario. No le dan absolutamente... ¿Tenía calzado? Absolutamente nada, totalmente aislado. Me impacta el término que usaste, lo desaparecen, y quiero remarcar esto porque Nelson usó la misma palabra. Están desaparecidos cuando estaban los dos, no se sabía dónde estaban. ¿Cuántas horas estuvo en esa condición tu padre? Mira, estuvo desde el martes, desde las 12:45 de la noche hasta ayer a las 3 de la mañana. ¿Nunca nadie pudo tomar contacto durante todo ese tiempo con él? Absolutamente nada. El abogado de mi padre intenta entrar a la prisión militar, le es negado el acceso. Los custodios injustamente dicen que Antonio Ledesma tenía las visitas canceladas, suspendidas. Él les pregunta, ¿se encuentra Antonio Ledesma acá? No les dan ningún tipo de afirmación. Luego intentamos ayer volver para llevarle comida, para llevarle sábanas. Ramo Verde está ubicado en un sitio en donde hace muchísimo frío. No nos permiten dejarle absolutamente nada. Nos regresamos con la misma incertidumbre, sin saber nada. Fueron unas horas sumamente fuertes, pero siempre supe que mi padre se encontraba fuerte. Siempre supe que si hay algo que no lo va a doblegar jamás es la dictadura de Nicolás Maduro. Si hay algo que nos ha demostrado el gobierno en estas últimas horas es que pretenden hacernos sentir que controlan hasta la manera en la que nos sentimos. Y si hay algo que jamás los dejaremos es a eso, es a manejar nuestros sentimientos. Claramente como hija nunca nada te prepara para que en unas pocas horas simplemente tu padre se desaparezca en la noche. Pero no tenemos miedo, mi padre no tiene miedo, mi padre va a seguir cada vez más aferrado a sus valores democráticos y no vamos a reconocer esta asamblea totalmente fraudulenta, no vamos a ir a elecciones de ningún tipo con un Consejo Nacional Electoral que esconde y roba votos, porque estos 8 millones de votos no existen, existen solo en la fantasía de Nicolás Maduro. Por eso, por mi padre denunciar esto, lo desaparecieron. Paula. Antonieta, quería preguntarte,
¿Qué contó él de estas horas que pasó allí desaparecido en la cárcel? En su momento hablamos con tu mamá, que nos contaba el tema de la medicación, por ejemplo, que estaba preocupada porque no sabía si se le iban a dar, cuáles iban a ser las condiciones. ¿Qué pudo contar de esas horas? Y además de la ridícula acusación que también nos contó tu madre que le hacían y por la cual se la habían llevado. Con un supuesto plan de fuga, cuando a mi padre 3 meses antes de arrestarlo en el 2015 ya lo venían siguiendo. Mi padre sabía lo que le venía, mi padre sabía lo que le venía, mi padre no se fue. Mi padre desde su arresto domiciliario no se fue y todos los días le decía a los custodios, aquí me voy a quedar hasta que Nicolás Maduro me dé mi derecho que me corresponde como venezolano para defenderme, porque yo soy un hombre inocente y yo no me voy a escapar. Eso fue simplemente otra manipulación más de Nicolás Maduro. Mi padre en estas horas lo que se hizo fue aferrarse a rezar por nosotros. Obviamente estaba preocupado por nosotros porque sabría por lo que estábamos atravesando nosotros, pero creo que son en momentos como este en donde uno más se une como familia, en donde uno se encuentra en el dolor, en la desesperación válida que puede sentir cuando un ser querido se desaparece, cuando no sabe si está con vida o no. Claro. Y mira, mi padre con el rosario que llevaba se aferró a la oración y a la fe divina, que al final es lo único que a uno lo mantiene con esperanza. Antonieta, ¿tu papá lo vio a Leopoldo López? Mi papá lo llegó a ver muy poquito cuando a ambos los meten en la prisión de Ramo Verde, pero los tenían separados. Ellos se comunicaban gritándose de celda a celda. Así sabían que cada uno estaba bien, pero bueno, son condiciones inhumanas. Circuló una versión muy fuerte horas antes de que lo devolvieran a su casa, a la prisión, porque vamos a recordar que no es que lo liberaron, está en su casa, está en prisión domiciliaria, que el SEBIN tenía preparado de modo inminente un operativo, un allanamiento en la casa para plantarle pruebas. Pruebas que agravarían todavía más su situación. Por supuesto, eso fue recogido por todos los medios del mundo, Todo Noticias incluso lo dijo en las últimas horas y curiosamente poco después aparece tu padre en su casa. ¿Crees que tuvo que ver algo de eso? ¿Crees que una maniobra así efectivamente se estaba preparando? No lo sabemos, Pepe, no tenemos ni la más mínima idea de qué pasó. Sí tuvimos una alerta de allanamiento e inmediatamente recurrimos a los medios de comunicación, a la presión internacional, denunciamos que temíamos de ser plantados como opera el oficialismo, como han sabido operar ellos, como es el caso de John Goycochea, que lo plantaron con armamento, con explosivos. Claro. Temíamos que con este supuesto plan de fuga inventado por el gobierno nos sembraran algo. Hicimos lo que cualquier persona hubiera hecho, que fue denunciar. Antonieta, muchísimas gracias. Vivimos todo esto con enorme dolor, siempre lo decimos, y por supuesto con un sentimiento de solidaridad hacia el pueblo venezolano, con la esperanza de que reine la paz y la democracia que hoy está perdida. Muchísimas gracias a ustedes, porque Argentina ha sido un país que nos ha ofrecido su mano y su solidaridad infinita. Muchas gracias. Cuídate. Un saludo muy afectuoso para tu papá. Seguro que sí. Muy bien.